pequeño ejemplo. Está muy extensa la pregunta, pero en sí lo que hay que hacer no es tanto. Entonces dice que es en un manómetro de tubo abierto, si recuerdan ese que se pone la muestra en un recipiente y tiene un tubito de este lado. Entonces en uno de esos se registra una diferencia de alturas en sus dos niveles de mercurio y esa diferencia es de 15 centímetros. Esto se lee 15 centímetros de mercurio al medir la presión, aquí me falta una P, al medir la presión manométrica al interior de un cierto cilindro de gas. Y nos dice que en ese momento de hacer el experimento la presión atmosférica fue de 586 milímetros de mercurio. Con esos datos debemos conocer o calcular la presión absoluta dentro del cilindro. Entonces les decía que es este sistema donde está aquí el cilindro de gas y aquí está el tubo que forma parte del manómetro y aquí esto se llena de mercurio y lo que medimos es esta diferencia de alturas. Bueno, está un poco mal hecho el dibujo, pero es eso. Entonces partimos de nuestra idea principal, que la presión absoluta es igual a la presión que medimos en el manómetro, presión manométrica, más la presión debida a la atmósfera, la presión atmosférica. Aquí no podemos hacer la suma directamente porque la presión manométrica está en centímetros de mercurio y la presión atmosférica está en milímetros, así que hay que hacer la conversión de alguno, ya sea de este o de este otro. El primer resultado, en el inciso A, pide resolverlo en milímetros, así que voy a convertir estos 15 centímetros de mercurio a milímetros. Entonces, estos son de la presión manométrica, que sería, vamos a escribir aquí una cajita, 15 centímetros de mercurio. Aquí para hacer la conversión es como si quisiéramos convertir solamente de centímetros a milímetros en una medición de distancia. Solo le ponemos esta etiqueta de que son de mercurio. Así que un centímetro de mercurio va a tener 100 milímetros. No, perdón, 10 milímetros de mercurio y solo tenemos que multiplicar el 15 por 10, que son 150 milímetros de mercurio. Y ven, aquí lo escribí de tal forma que estas unidades de centímetros se eliminen con estas que están dividiendo y nos quede solamente milímetros de mercurio. Así que ya podemos hacer esta suma de aquí, que sería la presión manométrica, 150 milímetros de mercurio, más la presión atmosférica, que son 586 milímetros de mercurio. Y bueno, voy a borrar aquí la conversión para poder escribir el resultado de esto, porque tengo muy poquito espacio. Entonces solamente es esa suma, son 736. 736 milímetros de mercurio. Ese sería el primer inciso. Ahora, en el segundo inciso se pide solamente convertir estas unidades a centímetros de mercurio, así que podemos volver a hacer esa conversión. Tendríamos que la presión absoluta es igual a 736 milímetros de mercurio. Y les decía que es como hacer una conversión de distancia, ¿no? Solamente decimos un centímetro de mercurio tiene 10 milímetros de mercurio.
milímetros de mercurio. Si se fijan aquí, pues escribí los factores al revés, porque ahora quiero que se elimine esta cantidad de milímetros, esta unidad, quiero que se elimine con esta. Creo que es más correcto tachar todo esto, porque es una sola unidad de medida. Y me van a quedar solamente centímetros, que es lo que me están pidiendo. Así que tengo que, estrictamente tendría que multiplicar 736 por 1 y dividir entre 10, aunque al multiplicar por 1 pues me da otra vez lo mismo, ¿no? Entonces aquí al dividir entre 10, como es un múltiplo de 10 y tiene solo un 0, recorreríamos el punto un lugar y me queda 73.6. 73.6 centímetros de mercurio. Ajá. Aquí ya estaríamos respondiendo al segundo inciso de la pregunta de problema. Y ahora nos piden pasarlo a newtons por metros cuadrados, que son lo mismo que pascales. Por eso puse aquí de este lado, puse el factor de conversión, porque ese es un poquito más difícil de recordar. Y bueno, ese nos iba a servir, por eso lo puse. Entonces, ahora solo hay que hacer otra conversión más para poder hacer el inciso C. Voy a borrar estos de arriba. Voy a dejar solamente este de abajo porque necesito esta cantidad de aquí. Entonces, decimos presión absoluta es igual a 73.6 centímetros de mercurio. Y nuestra conversión dice que un centímetro de mercurio son 1332 newtons por metro cuadrado. Así que voy a escribir este factor de conversión aquí abajo. Bueno, aquí abajo pongo el centímetro de mercurio para que se elimine este que está arriba multiplicando con este que está dividiendo, ¿no? Y arriba pongo esta parte de aquí de la conversión, que son 1332 newtons por metro cuadrado. Ajá. Y la operación que habría que hacer ya solamente es multiplicar 73.6 por 1332. Esos son 98.035. 35 newtons por metro cuadrado o pascales. Ajá, si lo pasáramos a kilopascales se vería un poco mejor, serían 98.035 kilopascales, ¿cierto? Ajá, entonces este problema pues pide muchas conversiones, pero lo vi muy bien como ejemplo para que ustedes aprendan a pasar de un sistema a otro. Ajá. Muy bien, jóvenes, tenemos ahora un segundo ejemplo. Bueno, en este caso se utilizan estas otras unidades de PSI, por eso elegí este ejemplo para que vean también cómo se usan estas unidades, aunque es muy parecido al ejemplo anterior. Ajá. Bueno, aquí dice: en un taller mecánico se midió la presión manométrica de una llanta obteniendo el valor de 30 PSI. Ajá, y pregunta: ¿cuál es la presión absoluta de la llanta? Si el taller está en una ciudad cuya presión atmosférica es de 0.9 atmósferas. Entonces, de acuerdo a nuestra definición, a la teoría, tenemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica que medimos con un instrumento en la gasolinera, digamos, más la presión atmosférica, que en este caso es de 0.9 atmósferas. Aquí no podemos sumar directamente porque este está en atmósferas y este está en PSI, entonces hay que hacer la conversión. Podemos convertir cualquiera de las dos cantidades como se les haga más fácil. En este caso voy a convertir los PSI. Entonces la presión manométrica va a ser igual a 30 PSI, y
aquí ya puse el factor de conversión, que una atmósfera son 14.7 PSI. Entonces, vamos a poner aquí una atmósfera. Son 14.7 PSI. Y lo escribo de tal manera que las unidades se eliminen, estas que multiplican con estas que están dividiendo. Entonces, la operación que haríamos aquí sería dividir 30 entre 14.7 y eso da 2.04 atmósferas. Ajá. Y ahora sí ya podemos efectuar esta suma de forma directa. Tenemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica, que son 2.04 atmósferas más 0.9 atmósferas, que es la presión atmosférica. ¿Ah? 2.13, ¿cierto? 2.94, sí, porque este está más. Ajá. Y estos son atmósferas. Entonces esta sería la respuesta al primer inciso. Y después nos pregunta qué sucede si el coche, así tal cual como le llenaron las llantas, viaja a una región costera, baja hacia la costa. Y preguntan cuál va a ser la nueva presión absoluta. Entonces, si recordamos, la presión atmosférica a nivel del mar está definida como, o está medida como 1, así que esto va a ser un poco más alto, ¿no? Bueno, considerablemente. Lo voy a hacer de este lado. Aquí ya no hay que hacer ninguna conversión porque ya conocemos cuánto vale nuestra presión en atmósferas, ¿no? Entonces vamos a tener inciso B, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, bueno, a la presión medida en atmósferas, pero que se midió con el manómetro en la llanta, que son 2.04 atmósferas, más la presión atmosférica, ahora sí, que en este caso al estar en la costa sería de 1, aunque no nos dan ese dato, nosotros ya lo conocemos de la teoría. Una atmósfera. Ajá. Y entonces serían 3.04 atmósferas. Ajá. Así que la presión al estar en el nivel del mar aumentó un poco más debido a que el auto estaba a menor altitud, ¿no? Lo mismo sucede solamente por el hecho de viajar en carretera, las llantas aumentan su temperatura y entonces la presión también aumenta. Por eso es que si uno va a viajar en carretera, las llantas se deben llenar a un poco menos presión que si uno va a circular solamente en la ciudad, ¿no? Son cosas que usualmente se consideran y esta es la razón por la que hay que tomarlas en cuenta. Entonces ya con estos problemas, ahora sí, con estos ejemplos ya pueden resolver algunos problemas que son muy parecidos a estos.